Jesús decía en Juan 5:17, cuando le quisieron prevenir de que lo perseguían a muerte y que le podía costar la vida si seguía en este asunto. Y él dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Y este es un desafío para todos nosotros, porque Dios como Padre sigue trabajando. Y en este momento, mientras cantábamos esta canción, yo he venido para adorarte, cruzaba por mi mente que mientras uno está tal vez angustiado por algo, Dios está haciendo algún trabajo. Dios trabaja. Mientras Centurión se iba pensando qué habría pasado o qué estaría pasando o qué pasaría en su casa cuando llegara, después de haber venido a buscar ayuda para su siervo ya había sido tratado por el trabajo de Dios el Padre. Así que creo que en este día, en muchos lugares, algunos están haciendo memoria del trabajo que tenían y ya no tienen. Uno con agradecimiento tiene que mirar hacia atrás y decir: yo tuve un padre y una madre que laburaron como locos. Cuando yo ni siquiera me preocupaba por nada, ellos estaban trabajando porque estaban preocupados por nosotros. Yo no sé hasta qué tiempo tuve conciencia de que no me preocupaba por nada, porque en realidad no pensaba que tenía que hacerme cargo de mi vida. En cuanto a recursos, no sé usted, algunos empezaron más temprano que otros a hacerse cargo de su provisión. Aunque debido a la situación que vivía, mi viejo me incorporó al negocio, al bar, almacén, cancha de bocha, billar, metegol, todo lo que había en mi casa, me incorporó temprano. Y la memoria que tengo más cerca de la infancia es que yo usaba las sillas que había en el negocio. Eran unas sillas de madera, una madera dura, no sé si era de eucalipto o qué, pero eran esas sillas de madera plana, duras. Y yo usaba 3 sillas para 2 cosas. Las ponía delante del cajón y entonces mi viejo decía 22, yo cobraba 22. Y por ahí me hacían un chiste que se iban como queriendo irse sin pagar. Y decía: papá, el flaco se va sin pagar. Y volvía y me pagaba. Yo estaba a cargo del cajón. El cajón era un cajón grande así, corría y ahí estaban y yo cobraba mientras él atendía. Ese es el recuerdo que tengo de usar las 3 sillas. Y el otro recuerdo de usar las 3 sillas era que yo las ponía delante del metegol y yo jugaba moviéndome en las 3 sillas del metegol y era campeón. Realmente era muy bueno para jugar a metegol. Y de ahí en más, mi viejo me incorporó a la cuestión del trabajo. Hacía de todo en el bar hasta que me vine a estudiar a Maipú en la secundaria. Solo trabajaba el fin de semana. Y a San Juan, donde aquí tuve otro tipo de trabajo. Yo no sé cuál es la edad de su inicio en el trabajo, pero hoy en día se habla mucho de recuperar la cultura del trabajo. Porque estamos, como quien dice,
avasallado por la cultura del subsidio, la cultura del regalo. Y a veces es más fácil para los gobiernos conseguir cosas de la gente dando subsidios. Pero eso no desarrolla el carácter responsable de las personas. El trabajo es formador de carácter, el trabajo es formador de carácter. En el trabajo uno aprende a ser responsable de sus tiempos, de sus recursos, de los recursos de otros. En el trabajo uno aprende a cumplir con su deber. En el trabajo uno aprende a monitorear el tiempo, a manejar su responsabilidad en tiempos. Uno en el trabajo aprende a monitorear los descansos, la alimentación, la administración del dinero. En realidad, como nación, tenemos que reconocer que estamos en la cochina miseria en cuanto a este asunto. Estudiar también es un trabajo, y es un trabajo excelente. Muchos de nosotros hemos confundido el hecho de interrumpir la preparación o la terminación de la secundaria, como diciendo, no, quiero ir a trabajar, quiero ir a ganar dinero. Y dejaron un excelente trabajo por dedicarse a un trabajo mediocre que les denigra las esperanzas futuras. Hay mucha gente que no ha podido ingresar a un trabajo realmente honroso en cuanto a recursos porque no tiene la secundaria terminada. Y no puede trabajar en un lugar importante porque no fue un buen trabajador en tiempo y forma, ya sea por circunstancias que a lo mejor lo obligaron a dejar en un porcentaje menor. Así que estudiar es un trabajo y hay que animar a que nuestros niños y adolescentes no abandonen este trabajo de estudiar y prepararse, porque van a venir tiempos donde la excelencia va a haber que buscarla con lupa, porque usted realmente va a necesitar ser atendido por alguna clase de profesión y usted va a querer lo mejor. Y no solo no lo va a encontrar, sino que va a ser muy caro. Así que hay que ser excelente. El que pueda estudiar, que estudie y estudie bien. No desperdicie, no mezcle, porque el barro y el hierro no son un buen sustento para algo que viene como una herencia increíble. Aunque tenga oro en la cabeza, se va a tumbar de todos modos. Bueno, dicho esto y habiendo leído lo que Jesús dijo sobre el trabajo, la palabra de hoy tiene que ver con los recursos de una familia en crisis. Muchas veces pensamos que las familias cuando están en crisis o en dificultades poco pueden aportar. Eso es para los que no tienen esperanza, no tienen fe en un Dios creador y creativo. Dios creador y creativo, Él puede hacer que las cosas empiecen a ocurrir allí donde uno no ve nada. Tenemos que modificar el tema de la altura de la cuestión esta, ¿no? Sí, porque algunos dicen, si me siento no veo, y si me paro me canso. Bueno, hagan lo posible. El periodo llamado de los jueces en el pueblo de Israel duró 200 años. El periodo de los jueces duró 200 años. Imagínense, le quitamos 200 años a la historia argentina y ¿a dónde vamos a parar? Al 1822. Más o menos, 1822. ¿Qué ocurría en el país en el 1822? Estábamos en pañales. 1822.
Estábamos en los orígenes del establecimiento como nación, en algunas peleas diferentes. 200 años es mucho tiempo. 20 años también es mucho tiempo. Me están alumbrando. Digo yo, ¿será? Tengo un oculista ya que me está alumbrando. Cuando se termina el periodo de 200 años en el pueblo de Israel, es mucho tiempo, la crisis religiosa, política, económica, moral, era increíble. Me da la impresión que podemos hablar de la inflación también, por las nubes. El valor del dinero también estaba devaluado. Y uno de pronto dice, ¿y qué esperanza hay? ¿Cómo vivía la gente? ¿De qué se preocupaba la gente? ¿Qué había en la cabeza de las personas que tenían fe en Dios, que tenían esperanza en Dios? Porque hoy en día hablar de esto afuera es complicado. La gente ya está descreída, no tiene esperanza, no tiene práctica espiritual. Y cuando uno ha perdido la práctica espiritual, es como cuando uno deja de jugar al fútbol. Los que son jugadores, ya sea profesionales o semiprofesional, pierden la habilidad, empiezan a subir de peso, los movimientos ya son torpes y le tiran una pelota y uno activa la memoria y empieza a querer hacer payanita y no alcanza ni a levantar la pelota, está duro, ¿verdad? Y bueno, cuando uno está en crisis, en el primer lugar donde la crisis se nota es en la familia. En el seno del papá, la mamá, los hijos, ya sea porque los hijos son pequeños o porque los hijos son grandes y tienen hijos pequeños. O sea, en diferentes etapas de la vida, las crisis te golpean la familia. Y la familia que voy a usar como base para que pensemos en que nuestra contribución hoy, aunque estamos en crisis, puede ser sumamente positiva en la medida en que no perdamos el ejercicio, la dinámica y la vitalidad de la fe en un Dios creativo y creador. Saliendo de los 200 años, encontramos en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, encontramos a Elcana. Elcana y su esposa Ana se casaron y no tenían hijos. No venían los hijos. Entonces Elcana, teniendo en cuenta la cultura, se casó con Penina, una mujer que le daba hijos. Si bien su amor estaba inclinado por Ana, él tenía hijos con Penina. El tema es que internamente había una crisis familiar. Penina se burlaba de Ana porque no tenía hijos y cada año que iban a la fiesta a adorar en el templo, Penina se burlaba de Ana. Y Ana sufría. Sufría por dos motivos. Número uno, porque no tenía hijos. Número dos, porque tenía una contrincante, Penina, que tenía hijos, pero no tenía visión espiritual. Y cuando una persona tiene visión espiritual, tiene una visión similar a Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Un texto tal vez desconocido para nosotros. Juan 3:16. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Un drogadicto vino. ¿Qué? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros pensamos que ese pasaje habla
de que hay que lograr que las personas entreguen su vida a Cristo para que se vayan al cielo. En realidad, Dios creó un jardín increíble, puso a Adán y Eva allí, y Él pensó siempre que el mundo debía ser un jardín donde Él, el hombre, caminaran juntos, disfrutaran del trabajo y se dieran las creatividades que Dios había puesto en el hombre. Se arruinó el jardín y se arruinó el mundo. Y Dios estaba en Cristo reconciliando con Él la posibilidad de que el hombre se volviera otra vez con el espíritu de jardín a recuperarle el mundo. Dios sigue siendo Dios, pero le dio la administración del mundo a las personas. Las personas fracasaron, vino Jesús, recuperó los obreros. No para que mandáramos personas al cielo, sino para que recuperáramos la vitalidad de la tierra, que le recuperáramos el mundo para Él, que fuéramos herramientas de Él para el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree sea recuperado como un trabajador para recuperar el mundo para Él. Entre ellos, recuperar el mundo es predicar el Evangelio para que las personas nazcan de nuevo y se sumen a este ejército recuperador. Al final se va a ir al cielo, pero mientras tanto debemos estar ocupados, diría Jesús, porque mi Padre trabaja, yo también trabajo. Y estaba recuperando a una persona que estaba con problemas y lo amenazaban de muerte. Si usted no tiene esta visión y no traspasa esta visión, usted está creando una cultura, y tal vez está haciendo parte de ella, una cultura dependiente de subsidios espirituales, que anhela que Dios lo bendiga, que lo bendiga, que lo bendiga, que lo proteja, que lo libere, que lo cuide, que le permita disfrutar, que le dé para disfrutar, que le dé para sentirse bien, pero que no le exija. Y en realidad, esta cultura del subsidio político también ha entrado a la iglesia y nos hemos convertido en personas que esperamos que nuestros padres oren por nosotros si somos hijos adolescentes, jóvenes, que ellos cubran al estilo de Job. Nosotros nos mandamos las macanas y el viejo se echa las oraciones y hace los sacrificios, sigue invirtiendo en nosotros para que no cosechemos nuestra mala siembra. Y de esa manera evitamos que nuestros hijos aprendan. E instalamos en nuestra vida y en la iglesia, porque somos parte de ella, la cultura del subsidio espiritual. Y nos olvidamos de que hay una comisión mientras tanto, y si al final nos encuentra haciendo el trabajo que Él nos encomendó, macanudo. Entonces la crisis hoy en día está en la familia, ya sea porque no tiene trabajo, porque están enfermos. Hoy tenemos familias enfermas, algunas delicadas de salud, otras delicadas de moral, otras delicadas de relaciones. Algunas están enfermas porque no le encuentran la vuelta a la vida. No es solamente el trabajo y la economía, eso es lo que más se siente. Algunos han perdido la esperanza. ¿Y quiénes van a ser de bendición a esta cultura? Y los que no han perdido la fe en Dios, la práctica en Dios, que pueden hacer payanitas y pueden eventualmente intentar un gol y hacer que el partido se gane. Este hogar, esta familia formada por el Cana, un tipo fiel, comprometido con el cuerpo, todas las fiestas iba y adoraba, daba ofrenda para sus esposas, una ofrenda aumentada para Ana, que llegado el caso repartía 10,000 pesos entre Penina y los hijos, y él daba 10,000 pesos a Ana para que ofrendara cuando fuera al culto.
Le hacía saber a Ana que él la amaba a ella por sobre todas las cosas, y en un momento le dijo: no valgo yo más que muchos hijos. O sea, yo te amo aunque no tenga hijos con vos o no me des hijos. Los hijos eran importantes porque era la continuación de un ministerio, un trabajo, una cultura. Parecía que el Cana había perdido esa visión y estaba preocupado nada más que por salvar un poco la atmósfera espiritual de la casa. Pero su mujer Ana tenía una preocupación mayor. Ella estaba saliendo de 200 años de una cultura de sube y baja. La Argentina nació en aquel periodo. Va para arriba, sube y baja, no logramos estabilizarnos. Y Ana, como el texto en el capítulo 1 dice, ella quería tener un hijo, pero no para darle continuidad al Cana. Ella quería tener un hijo con una visión mayor. ¿Quién miércoles se preocupa hoy por pedirle a Dios un hijo para que dentro de 30 años sirva para sacar el país al frente? Para cuando tal vez ya como madre se haya muerto. Solo quien tiene una visión de continuidad espiritual, donde Dios es el permanente soberano, genera hombres y mujeres que tengan una visión de continuidad, de trascendencia, que se animan a pedirle a Dios un hijo, para que dentro de 30 años sirva para algo al país. Por eso traigo mis hijos a la escuela dominical. Por eso insisto que vengan a los adolescentes. Por eso me preocupo que sean jóvenes íntegros. Porque en algún momento el país que Dios nos ha dado va a necesitar hombres que pongan todo lo que tienen para sacarlo adelante. No tenés ganas de ir a la escuela dominical, quédate a dormir. Yo también me quedo con vos. Unos mamarrachos. Esta mujer sufría. Y uno decía, bueno, sufre porque no tiene hijo. Hoy en día hay muchas personas que no pueden tener hijos y sufren. Claro, ¿cómo no van a sufrir? El tema es, ¿el sufrimiento es altruista o es egocéntrico? Esta mujer empezó a tener carga y angustia porque tenía una visión de reino. Ella tiene una visión trascendente. Y dice que un día se fueron a la fiesta y en vez de entrar a la parte festiva en Jerusalén, ella se fue al templo. Y dice que el versículo 12, primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 12, y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, era y es y sigue siendo muy importante tener conciencia de cuerpo, porque el cuerpo, dice Jesús, es morada de Dios en el espíritu, y el espíritu es el que unge, y la palabra ungir se puede traducir lo que refriega. Quiere decir que cuando usted viene al culto, no solo viene a sentarse aquí, ya sea a escuchar, a cantar, a dormir o a pasar el tiempo. Viene a refregarse. En medio del cuerpo hay unción, presencia del Espíritu de Dios. Y Él puede estar obrando un milagro despabilador en su cabeza mientras viene la adoración. Lo libera de la preocupación porque decide descansar en el Señor mientras hemos cantado unas canciones hermosas para alinearnos. Quiere decir que esta mujer
mientras todos estaban, porque no dice que estaba orando con su marido, estaba ella orando. Y oraba largamente delante de Jehová. Tal vez el culto de hoy tendría que haber empezado como usted dice en su interior. Pucha, yo lo empecé y yo interrumpí la oración. Oraba largamente delante de Jehová y Elí estaba observando la boca de ella. Es probable que mientras usted está cantando aquí, el que está en la otra punta lo está mirando. Y mientras usted canta aquí, el otro lo está mirando. Alguno le está mirando el perfil, se da cuenta que usted no está concentrado, está distraído, o bueno, cada movimiento, porque hay personas que se dedican a mirar qué hacen los demás, aún mientras cantan. El texto aquí dice que esta mujer estaba concentrada en su relación de diálogo con Dios. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Siempre damos una mala impresión cuando estamos con alguien que no está conectado espiritualmente. Aunque Elí era el sacerdote, no estaba alineado para entender lo que pasaba con Ana. Es probable que usted venga una y otra vez y no esté siendo observado conforme a la devoción con la que usted viene. Y hasta puede ser malinterpretado. Pero eso no debe condicionar su venir. No, pero que la iglesia vio, cuando uno se va de un lugar a otro, dice, bueno, lo que pasa es que empezaron a ocurrir algunas cositas. Este era un delincuente, sacerdote. Él y sus hijos. Sin embargo, era el sacerdote. Y uno a veces se mueve de un lado al otro porque hay unas cositas y unas cositas. Si hubiera sido por esas cositas, esta mujer no hubiera ido al culto a escuchar a Elí. No hubiera ido a participar, no hubiera buscado otro lugar. Y algunos están estancados en la vida. Hay mucha gente que no se congrega. Porque dice, no, lo que pasa es que la iglesia... Y la iglesia está formada por hombres y mujeres que están en diferentes niveles en el proceso de madurar su fe. Por ahí le tocó justo encontrarse con alguien que estaba en un bajón. Pero resulta que este bajón lo hizo consciente y remontó después. Para cuando él se fue, llegó a levantar vuelo y de pronto ocupó un lugar importante. Y para cuando se entera dice, ¡ja! Mira quién tienen ahí. Y la memoria que él tiene, la vieja memoria, olvidándose que Dios por ahí levanta de la tierra a un Saulo y lo hace un misionero. Para cuando se encuentra con el misionero y lo ve actuar, dice, ¡ja! ¿Qué clase de Dios tendría un tipo como ese en el ministerio? ¿Verdad? Bueno, también nos ocurre a nosotros. Pero volvamos a la mujer en crisis. Porque el Cana no podía tener la esposa contenta porque no tenía hijo. Y el Cana pensaba, no te preocupes, querida, la consolaba. Yo tengo hijos en Penina. No te aflijas porque yo no tenga hijos tuyos. Tengo hijos. El Cana no entendía la aflicción de Ana, la preocupación de Ana, la necesidad de Ana. Y eso hacía que su matrimonio estuviera en crisis, porque tenían visiones espirituales diferentes. ¿Por qué estás afligida, Ana? Porque no tengo hijo. No te preocupes, porque para la mujer no tener hijos, para ofrecerle un heredero al esposo, era una doble crisis. Y ella se sentía no solo mirada en menos por su marido, sino también por la mujer que estaba dándole hijo.
Era un hogar que estaba en crisis, un matrimonio que estaba en crisis. Y esta mujer decidió resolver el tema de la crisis en su relación de fe. Muchos de nosotros, cuando tenemos una crisis, nos vamos al mundo y decimos, y pensamos ser héroes en el mundo. No hay tipo más estúpido que un cristiano nacido de nuevo, buscándole la vuelta al sentido trascendente de la vida, entregándose al mundo. Volver a la vieja amistad, al chupe, a las drogas, a la noche, abandonar las costumbres, los hábitos. Que vuelva al chiquero, que se embarre, cuando se harte de chancho, que decida volver. Seguramente va a volver con convicciones nuevas. A veces nos esforzamos y gastamos tiempo, energía, sueño, en querer que no se terminen de ir al mundo. Empújelo al mundo, que caiga de cabeza en el chiquero. Ahí está, y allí en medio del barro que diga, ayúdame a salir de aquí porque estoy encajado en la batea hedionda. La teología del chiquero se llama esa. Elí la tuvo por ebria, entonces ella dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. O sea que a pesar de todo, esta mujer no deshonró el rol, porque había honra espiritual. Aunque no dé la medida el padre, no deshonre al padre por usted. Aunque el abuelo no dé la medida, honre al abuelo. Aunque la iglesia no dé la medida, honre la iglesia. Aunque el pastor no dé la medida, honre el rol del pastor. La tuvo por ebria, digiere tu vino. Y ella dijo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Alineó su vida, alineó el ministerio de Elí. Y Elí le respondió, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Qué tal? El resultado, mientras uno está en la adoración, yo pensé en algunas personas que están afligidas como familia. Y mientras estaba en la adoración, yo le decía, Señor, aunque yo esté aquí y parte de la familia esté aquí, tú estás trabajando allá. Y Elí respondió, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Interesante escuchar a esta mujer. Y se fue la mujer por su camino e hizo lo que no hacía por la aflicción. Comió y no estuvo más triste. La importancia de un buen culto para una familia en crisis, por un miembro de la familia. Porque esa mujer, ese hombre, ese joven, introduce una atmósfera diferente en la familia en crisis. Le cambia la cara a la familia. Ese uno que viene con esperanza a la casa, que viene con renuevo a la casa, que viene de haber tenido un encuentro honesto, íntegro y espiritual con el cuerpo, los líderes, el pastor, el director, el líder de grupo. Volvió a la casa con una experiencia satisfactoria, se le notó en la cara.
y cambió el ambiente. Nosotros a veces hemos perdido la conciencia de cuerpo, que mi rol en la familia es importante y que yo debo aportar, subir. El promedio tiene que subir por mi presencia, el promedio tiene que mejorar por mi salud. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. La adoración ahora se transformó en una experiencia cúltica, no se aisló más. Una mala experiencia espiritual nos aísla. Y dice que Elcana se llegó a Ana, su mujer. O sea, tuvieron una relación de intimidad sexual. A saber, por causa de la aflicción de Ana, cuánto hacía que no tenían sexo. De hecho, lo tenía con Penina, porque tenían hijos. Muchas veces la actividad sexual en un matrimonio depende del nivel espiritual. No vaya a pensar que son las hormonas. No, las hormonas funcionan mejor cuando hay un toc en la vida espiritual. Porque si no bajan todas las hormonas, se deprime todo. ¿A que no me cree? Sí, ¿lo cree? Este agarra viaje, tiene los patitos alineados. Son amarillas, son tristes, sí. Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Es una forma cariñosa en que el texto describe esto. Fíjense, porque uno a veces, cuando uno hace lo que tiene que hacer, habilita a Dios a que cumpla su promesa. Muchos esperan el cumplimiento de la promesa para luego hacer la voluntad de Dios. Usted haga la voluntad de Dios y Dios se va a sumar, porque usted y él hicieron un pacto en privado. Entonces haga. Y dice que se acordó Jehová de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre el que le pedí. Samuel significa lo pedí a Dios. ¿Qué tal si usted le tiene que poner nombre a todas las oraciones contestadas? ¿Cuántos nombres le sobrarían, no? ¿Cuántas oraciones contestadas puede usted registrar en su cuaderno? ¿Por qué no tenemos un cuaderno de notas de oraciones? Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Si Elcana no hubiera sido un tipo fiel, al margen de la angustia de Ana, hubiera complicado aún más las cosas. Porque hubiera dicho, bueno, no está bien, nos quedamos. En vez de decir, animar para, vamos al culto, seguramente Dios tiene algo para nosotros. Vamos, no tengo ganas, bueno, venga sin ganas, pero venga, seguramente algo va a pasar. Y cuando se va, descubre que ha sido una muy buena decisión venir. Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová sacrificio y su promesa. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido y le reveló el altruista nivel de fe. Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve, sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre.
Hoy vamos a tener la presentación de Josías, hijo varón de Marcos y Belén, después de tener a Gracia. Y bueno, cuando uno tiene un hijo varón esperado, dice, ay, tenemos un hijo. En realidad, cuando uno presenta a los hijos, viene a decirle, Señor, este hijo tuyo es, y vengo a cumplir con el voto, es tuyo. Y si tú confías en mí, lo recibo para criarlo en disciplina y amonestación del Señor. No voy a quedarme a dormir, lo voy a traer a la escuela dominical de la iglesia donde voy a estar. No voy a dejar que se quede a ver dibujitos cuando hay un proyecto de adolescente los sábados. No voy a permitir voy a animarlo para que sea comprometido en los jóvenes, porque tengo un compromiso de criarlo en disciplinas espirituales, Señor. Porque quiero que lleguen a ser hombres y mujeres que te recuperen una parte de una empresa, una parte de la oficina, una parte de la universidad, una parte de hombres y mujeres para el reino y te recuperen la tierra que se perdió por negligencia. La visión cambia. ¿Por qué usted está dejándose estar en su familia? Porque no tiene la visión del reino. Porque aceptó una visión política. Elcana a su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. ¿Cuántos años? Uno y dos. Claro, esa es más o menos la cultura, pero hay mujeres que le dan la teta al niño hasta los 4, 5, 6, 7 años. ¿Qué? ¿Se ríen? Hay mujeres que le dan. Hay algunos que ha sido, ¿no? Después que hubo destetado al niño, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Un niño pequeño para ir y dejarlo en el monasterio, diríamos, del templo. Nosotros no tenemos eso aquí. Si tuviéramos un hogar de niños, criando niños para el ministerio, esta mujer vendría en un culto, ya lo desteté, se lo dejo, pastor, a ver, la cuidadora, inclúyanlo, ropa y listo, ahí está. Y lo dejó ahí. Y matando el becerro, trajo al niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, era el mismo pastor todavía. Vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí, junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Samuel, ella acá se puede traducir tranquilamente, por este niño oraba, y Samuel me lo dio Jehová. Por este niño oraba, y Samuel me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí al Señor. Y terminó su trabajo. 30 años después, o 27 años después, o 25 años después, yo no sé los años que tenía, seguramente la palabra hebrea va a decir exactamente cuántos años. A ver, era un niño, y lo dejó en el templo, y volvió a su hogar, a su familia. Ya no estaba en crisis sana. Cuando la mujer está en crisis, el hogar está en crisis, porque la mujer es la atmósfera del hogar. Cuando la mujer está bien, parece que todo está bien.
aunque el marido no esté bien. Cuando el marido está bien y la mujer está mal, todo está mal, porque la atmósfera del hogar lo da la esposa. El hombre a veces sale y se ventila afuera, pero cuando vuelve se encuentra con la atmósfera. Es una bendición que la mujer tenga temor de Dios, un poquitito más que el varón. Se salva la familia si la esposa tiene temor de Dios. Y dice la Biblia que después Ana siguió teniendo hijos. Tuvo como 5 hijos más. Pero Samuel, la respuesta a la oración. Todo lo que Dios nos da en respuesta a la oración termina siendo una bendición para la nación. Termina siendo una bendición para instituciones, a través de instituciones a la nación, a través de la educación a la nación, a través de la salud a la nación, a través de la educación a la nación, a través del vecindario a la nación. Termina siendo una persona que parte de la nación lamenta cuando se muere. ¿Usted está creando hijos para eso? ¿Usted tiene que hacer un giro en su manera de pensar la familia? ¿O se está encerrando de tal manera que está autoprotegiéndose para que nada le pase a la familia? Cuando en realidad protegemos tanto que se termina debilitando y al final los hijos no sirven para nada. Porque ni temor de Dios tienen, se corrompen como los que no conocen a Dios. Simbólicamente, esto que hizo Ana es más o menos como decir, tengo el compromiso de mantener dentro del cristianismo práctico a mis hijos, porque yo no voy a dejar de practicar mi cristianismo. No significa venir a dejarlo acá al templo. Significa que lo que se hace aquí es parte de todo. No lo voy a dejar en casa. No voy a abandonar mi cristianismo en casa, ni mi empresa, ni en mi trabajo, ni en mi calidad, ni en mi devoción. Ya no es lo mismo acá, pero esta mujer dijo, si yo lo dejo aquí, aquí se gesta lo que después fue un profeta, el último profeta y el primer gran sacerdote que por años mantuvo en alto la nación. Dios pudo intervenir en bendición a la nación. Las familias en crisis están en crisis por el abandono de la fe. Esa fe práctica que condiciona todo. Porque esta era una familia en crisis. Estaban saliendo de una crisis nacional. Hay muchas familias creyentes en crisis hoy, que piensan que porque las cosas están mal, que la están pasando mal, que hasta pueden haber perdido seres queridos, que está complicada, y abandonan la fe, abandonan la palabra, abandonan la oración, abandonan el compromiso espiritual. Y le están quitando al reino la posibilidad de hacer aportes únicos. Porque fíjense el tipazo que nació de esta mujer. El tipazo que nació de esta mujer. Otro tipazo podríamos ser Moisés. Estaban en esclavitud, la familia, la madre en el anonimato mantuvo al hijo ahí. ¿Qué tipazo entregó a la nación? Yo me pregunto, ¿qué tipazo y qué tipaza tendríamos que estar vislumbrando por fe en ese niño que estamos criando? Sí, le ponemos nombre bíblico.
porque queremos de alguna manera en la presentación que digan qué lindo, qué bonito nombre, todo bonito. Y después se corrompen. Si se hubiera muerto Elcana y si hubiera muerto Ana y hubiera desaparecido la familia en la crisis, se hubiera salvado la inversión de ese niño en manos de ministerio. Porque de ahí en más, la línea, el cristianismo que metió la madre, dio su fruto. Estamos en crisis como nación, es verdad, y probablemente los frutos de su inversión espiritual en sus hijos, como cada uno de nosotros, no los lleguemos a ver. Por ahí estamos traspasando la esperanza a los nietos, porque los hijos ya medio como que pucha mayo. Señor, por favor, a ver, como todas las malas cosas, vieron que las viejas curanderas traspasan su poder a las nietas. Porque como todavía están en ejercicio, las viejas no largan y entonces la generación que les viene bien es la nieta. Y entonces le traspasa el poder de curar en Semana Santa o en Navidad, les pasan ese poder. Yo digo, ¿no será bueno que nosotros pongamos alguna fecha de traspaso de unción a nuestros nietos? Porque los hijos ya están en la cochina. Digo, porque tal vez nosotros también ya estamos por ahí. Esta nación necesita cristianos evangélicos llenos del Espíritu Santo, que cuando lleguen a un lugar unten con el aceite de los dones y de las gracias y de los poderes del Espíritu y cambien la atmósfera. Que los velatorios, las casas velatorias puedan decir: he notado que cuando hay un velatorio de evangélico no hay lágrimas desesperadas rodando, hay lágrimas de agradecimiento. Son lindos los velatorios evangélicos, porque parece que hasta se ríen con alegría porque se ha ido. No sé si se ríen porque qué bueno que se fue, o se ríen por la esperanza que tienen en que el que se fue se va a encontrar con Cristo. Estoy en eso, diría. Siempre viene alguien y dice algo del que se fue. Lindas cosas dice. Untamos eso. Usted ha sido llamado a untar porque tiene la unción del Espíritu, porque el Espíritu de Dios está en usted, porque usted es parte de un cuerpo ungido, porque usted es miembro de la cabeza, de un cuerpo que tiene cabeza, porque la sociedad está necesitando desesperadamente que los milagros anden caminando por la calle, porque a Jesús se le llamaba el milagro caminante. Entonces la gente se arrimaba y se encontraba con que Dios estaba en ese cuerpo y tocando a las personas. Eso mismo debe ocurrir con usted. A ver si dejamos de perder el tiempo y lamentarnos por cosas que no se van a recuperar. Y usted le va a encontrar la vuelta a la vida. Esta nación puede empezar a cambiar nada más que porque usted toma una decisión de cambio hoy. Y usted va a decir: no, escúcheme, en una comunidad chiquita, en una capilla chiquita, en una congregación chiquita, el hijo de una familia llamada Graham, un adolescente, fue al culto y el Espíritu de Dios lo estaba esperando. Lo empujó por aquí, lo llevó al culto y lo encontró por aquí. Y en ese culto de muy poca concurrencia,
Dios tocó el corazón de ese niño o ese adolescente y se entregó a Cristo. Se llamaba Billy Graham. Semitartamudo el pobrecito. Y llegó a predicarle a millones y millones de personas. Y llegó a traer a millones de jóvenes a Cristo. ¿Qué tal? ¿En qué está ocupado usted? No tenemos que arrear gente para el cielo. Tenemos que preparar discípulos para ganar personas. O sea, no se conforme con que el grupito se mantiene y usted está en el top 10 porque su grupito no baja de concurrencia. La pregunta es, ¿cuánta gente nueva están trayendo estas personas? ¿Cuánta incomodidad están trayendo al culto porque hay que cambiar pañales? ¿Quién se va a encargar de estas 3, 4, 5 personas nuevas que han venido por el testimonio nuestro de que la vida vale la pena en Cristo Jesús? ¿Quién se va a encargar en la semana de llevarle un discipulado mientras? ¿Quién joroba esto? Yo quiero decirle que a mí me encanta cambiarle los pañales a mis nietos. Juego con ellos. ¿Vamos a cambiar pañales? Vamos, 1, 2 y 3. Y juego con ellos, mientras le bajo los pantalones, mientras le saco el pañal, mientras le pongo el pañal, juego con ellos. Que el hecho de deshacerse de cosas horribles que la vida le obliga a hacer, aún así es placentero. ¿Por qué no tenemos el placer de cambiar pañales? Nos ponemos de pie para orar. La canción dice: vivo para adorar. Adorar en la Biblia al comienzo era sinónimo de trabajo. Vivo para trabajar con Él y para Él. Mi padre trabaja, yo trabajo. Y si mi padre trabaja, yo como su hijo trabajo. Y estaba presentando a la sociedad un tipo recuperado en todas sus funciones. Usted ha venido al culto hoy apenas 1 hora, hora y media. Y va a tener 7 días en la semana para trabajar para el reino. Refriéguese con las personas. Crezca con la cizaña. La cizaña jamás se va a transformar en trigo en lo natural. Pero las personas, por la unción del Espíritu que hay en usted, sí, Señor, se transforman en trigo. Yo era cizaña y usted también. Alguien refregó la nueva vida que tenía y se transformó en una nueva criatura, en mi persona. No se olvide que usted era cizaña destinada al fuego. Y alguien se refregó con usted, con propósito, con visión del reino. Y usted hoy es una nueva criatura, está untando el ambiente donde Dios lo sembró. Me quiere decir que miércoles está haciendo ahora. Arrepiéntase en el nombre de Jesús y vuelva al Padre. Vístase de sus ropas, calce sus anillos, póngase sus sandalias. Deje de andar pidiendo que por lo menos lo tenga como jornalero. Jamás será jornalero. Usted tiene estirpe de hijo. No es un jornalero. No da para jornalero. Usted es hijo, su padre trabaja. A trabajar, amigo. A trabajar, aunque tenga que poner sillas. Cuide el cajón de su padre. Nadie se me iba sin pagar. Yo sabía quiénes estaban comprando. Nadie se me iba sin pagar. Yo cuidaba el cajón de mi padre. ¿Y saben qué?
Yo terminaba la jornada, me llevaba toda la guita para adentro, todos los billetes de 1 peso, arrugados, sucios, los de 1 peso, los de 2 pesos, los de 5 pesos, los de 10 pesos, de aquel tiempo, y los planchaba. Los ponía uno encima de otro y los planchaba. Calentaba la plancha y planchaba porque quería que quedaran bien parejitos. Yo planchaba la guita. Y mi padre sabía que yo sacaba unos billetitos y me los metía en el bolsillo. ¿Sacaste los billetes?, me decía. Sí. Y cuando iba ya grandecito a un asalto, me decía: ¿llevas plata? Sí, papá, llevo. Toma, lleva por si te falta. Nunca me dejó salir sin dinero. Más que suficiente. Nunca gastaba si no había nada en que gastar. Llevaba la gaseosa de casa, llevaba las cosas. Nunca gastaba. Mi vieja encontraba la guita en el pantalón y sacaba, la ponía entre las sábanas. Usted nunca va a quedarse sin plata. Su padre le va a dar del fruto de su trabajo. Lleve personas a los pies de Cristo. Disipúlela. Si no lo está haciendo, ¿me quiere decir que miércoles está haciendo? ¿O está en el chiquero? Padre amado, te damos gracias porque la crisis no impide que podamos seguir produciendo para el reino. Te doy gracias por haber venido esta mañana a compartir con nosotros en la figura de Elí, ver, percibir y escuchar el contenido de nuestras oraciones, nuestras prioridades alineadas con tus prioridades. Te doy gracias, Señor, por haber despabilado a mis hermanos esta mañana con esta palabra y llevarlos a un encuentro contigo para ordenar su ocupación. Señor, úngenos con tu Espíritu para poder untar a otros con lo tuyo. En tu nombre. Amén.